La noche cubría las aldeas de Burundi con un manto de oscuridad intenso, tan espeso que apenas se distinguían los perfiles de las chozas. El viento agitaba los pastizales, y de cuando en cuando un murciélago se deslizaba por el cielo, dejando un eco fugaz de su chillido. En la espesura, un rumor constante de ranas y grillos generaba una atmósfera inquietante, como si la misma tierra temblara ante la presencia de algo que no podía nombrarse. Entre esas sombras, circulaba un viejo relato que se transmitía de boca en boca, una bestia imposible de contener, mitad hombre y mitad lobo, cuya hambre no respetaba rocas, muros ni plegarias. Los habitantes cerraban puertas y ventanas tan pronto como el sol se ocultaba. Nadie se atrevía a deambular por los caminos después del crepúsculo, y hasta los más valientes o temerarios optaban por mantenerse cerca del fuego. Era mejor soportar el calor y dormir hacinados en el suelo de las cabañas que arriesgar un paso fuera y encontrarse con aquel ser de pesadilla. Dicen que, bajo la luz de la luna nueva, cuando la oscuridad era casi absoluta, podía escucharse el aullido prolongado de una criatura hambrienta. Ese aullido se encaramaba a lo largo de los techos, se deslizaba por las rendijas de las ventanas y perforaba oídos y pechos con un temor primario. Algunos afirmaban que se trataba de un hombre maldito, otros, de un demonio que había adoptado forma corpórea para escarmentar a quienes osaban retar las antiguas leyendas. En cierto poblado llamado Niza, las noches eran un suplicio continuo. Los habitantes escuchaban pasos sigilosos en el exterior y el roce de unas garras contra la madera. Nunca veían con claridad qué había afuera, pero sentían aquel aliento fétido y veían, fugazmente, un par de ojos amarillentos. Había quienes se atrevían a rezar en voz alta, con la esperanza de que las plegarias surtieran efecto. Sin embargo, un anciano aseguraba que ni las oraciones ni la fe podrían protegerlos por completo, pues lo que los acechaba era algo antiguo, anterior a las religiones modernas. Un mito nacido del miedo humano y alimentado por la sangre de sus víctimas. Y no había traba ni seguro que lo contuviera. Cuentan que la bestia seleccionaba un poblado distinto cada vez que la oscuridad amanecía sin luna. Elegía a sus presas con calma, como si olfateara el mayor temor en cada morada. Bastaba con un lamento o con un movimiento descuidado para despertar su instinto cazador. La gente no podía huir lejos, pues las selvas de Burundi ofrecían un laberinto de sombras. El hombre lobo corría con una velocidad sobrehumana y en sus pisadas se entremezclaba el rugir de una fiera. Atrapar a quien se descuidaba era tan sencillo para él como hundir sus dientes en la pulpa de una fruta madura. Durante varios días, la comunidad de Niza intentó organizar rondas de vigilancia. Los hombres jóvenes, con lanzas de madera y enorme determinación, se distribuían por las calles principales. Lograban mantenerse firmes hasta que aquel aullido escalofriante irrumpía en la quietud. Después, todo intento de valentía se fracturaba, los corazones golpeaban contra el pecho, las manos sudaban, y los guerreros temblaban como si hubieran visto un espectro recién salido del abismo. Algunos olvidaban su orgullo y huían despavoridos a esconderse bajo cualquier techo. Otros eran presas del pánico y quedaban congelados en su lugar, condenados por su propia rigidez. Una madrugada, el joven Kayembe se armó de coraje y salió en busca de la criatura. Impulsado por la furia de la impotencia que sentía al ver el terror en los rostros de su familia, avanzó hasta la orilla del pueblo. La noche era tan cerrada que a duras penas distinguía sus propias manos. Caminaba con pasos firmes y su respiración entrecortada por la tensión, sosteniendo una antorcha que apenas alumbraba un pequeño círculo a su alrededor. Un crujido hizo que su corazón diera un vuelco. El pánico lo recorrió como un escalofrío. Sintió un calor punzante en la nuca, como si algo lo observara desde un punto cercano pero invisible. De pronto, un gruñido atravesó la penumbra y se clavó en sus oídos. Kayembe retrocedió instintivamente, pero la criatura surgió de un costado con ojos llenos de rabia, moviéndose más rápido de lo que él pudo reaccionar. Aquella noche se escucharon alaridos desesperados. El pueblo supo que algo terrible sucedía, pero nadie se atrevió a salir.
El bravío Cayembe, que había comenzado la jornada con la esperanza de proteger a los suyos, se convirtió en la víctima del hombre lobo. A la mañana siguiente, cuando el sol disipó ligeramente los temores, encontraron manchas de sangre cercanas al riachuelo. Los pobladores retrocedieron con horror, algunos contuvieron las náuseas, y otros se taparon los ojos para no contemplar aquella escena. No había cuerpo, solo rastros que indicaban cómo había sido arrastrado. No quedaba duda, la furia de la bestia era real y no mostraba piedad con nadie. Desde ese día, la mención del hombre lobo de Burundi se convirtió en una sentencia de silencio y terror. Los ancianos comenzaron a hablar de una antigua maldición que se remontaba a las tribus originarias, donde se decía que un guerrero había hecho un pacto con el diablo de la selva para obtener fuerza y velocidad sobrehumanas. Ese hombre, que se creía invencible, fue castigado por los espíritus primordiales y condenado a vagar por la noche, sufriendo la transformación en una criatura monstruosa. Atado a un destino trágico, alimentaría su existencia con sufrimiento y carne humana. Mientras el horror se extendía, la familia de Cayembe, consumida por el dolor, se unió a la familia de otros afectados para buscar ayuda de aldeas vecinas. Esperaban encontrar a alguien con conocimientos para detener a la bestia. Fue así como contactaron a una mujer llamada Usuri, famosa por sus remedios y por un conocimiento arraigado en las tradiciones más antiguas de Burundi. Algunos la llamaban sanadora, otros la tildaban de bruja. Ella llegó un atardecer con un semblante sereno, ataviada con un collar hecho de huesos y un bastón labrado con símbolos incomprensibles. Usuri recorrió las calles del pueblo y sintió que la oscuridad palpitaba, casi respirando con autonomía. Reunió a los aldeanos más decididos y les enseñó antiguos cánticos que, según ella, podían frenar momentáneamente la furia de la bestia. También les dijo que necesitaría ciertos ingredientes difíciles de conseguir, raíces de un árbol sagrado al norte de las montañas, y la sangre de un cazador valiente que hubiera enfrentado directamente al monstruo y sobrevivido. Pero lo cierto era que nadie había enfrentado al hombre lobo y salido con vida. Aquella última exigencia dejó a todos perplejos. ¿Cómo iban a obtener la sangre de un valiente si ninguno quedaba para contar su historia? El poblado se sumió en la desesperanza, aunque algunos aldeanos buscaban idear trampas rudimentarias para atrapar a la criatura. Escarbaron fosas y clavaron estacas con punta afilada, confiando en que la bestia, al acechar, cayera en una de ellas. Casi todos tenían la esperanza de que el método funcionara. Sin embargo, las trampas permanecieron intactas y cada noche el extraño aullido sacudía los corazones con más fuerza. En la penumbra se escuchaban golpes en los techos y un arrastrar de garras cerca de los portones, como si la bestia se burlara de sus intentos, jugando con su miedo. Pasaron varios días sin que hubiera nuevos ataques. El ambiente seguía tenso, pues el silencio y la aparente calma no eran sinónimo de victoria. Era más bien la antesala de algo peor. Un grupito de aldeanos, ansiosos por comida y suministros escasos, decidió verificar las trampas en las afueras. Se organizaron puntualmente al anochecer, creyendo que la oscuridad les proporcionaría ventaja para sorprender a la criatura. Avanzaron con cautela, llevando antorchas y lanzas. El aire estaba cargado de una humedad espesa que casi dificultaba la respiración. Bajo los pies, el suelo crujía con sonidos huecos y traicioneros. De pronto, uno de ellos señaló un bulto oscuro al fondo del camino. Se movía con una cadencia irregular e inquietante. Cuando la luz de una antorcha lo iluminó, se confirmó la peor sospecha: aquello no era un animal común. Dos ojos amarillos brillaron en la penumbra, seguidos de un gruñido tan profundo que resonó en los huesos de cada observador. La bestia se irguió. Su anatomía recordaba vagamente a un hombre, pero estaba cubierta de un pelaje grisáceo y sus extremidades terminaban en garras amenazantes. Las fauces se abrieron y dejaron escapar un hálito putrefacto, lleno de rabia y hambre. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura saltó con una agilidad inhumana. Los gritos se mezclaron con el crepitar de antorchas cayendo al suelo.
Las lanzas se clavaron inútilmente contra la maleza o chocaron con el pelaje duro como un escudo. Uno de los hombres fue atrapado en cuestión de segundos y arrastrado hacia la oscuridad. Los demás, en un gesto reflejo de supervivencia, emprendieron la huida de vuelta al pueblo, dejando tras de sí un eco de gemidos y súplicas. Cuando regresaron llorando y empapados en sudor, contaron la horrorosa visión de la bestia. Las mujeres y niños se estremecieron al oír los detalles, y los ancianos cerraron los ojos con resignación. La furia del hombre lobo había regresado, y ahora el sonido de sus zarpazos en la lejanía parecían anunciar que no habría tregua. Usuri se arrodilló sobre la tierra, colocó su mano en el suelo y miró al cielo, murmurando palabras en una lengua antigua. Declaró que la bestia estaba más fuerte que nunca, alimentada por el temor colectivo y la sangre de quienes osaban enfrentarla. Esa noche, el caos se adueñó del lugar. Escucharon golpes en cada puerta, aullidos que partían el silencio y gritos sofocados antes de extinguirse. El fuego de las antorchas danzaba, proyectando sombras retorcidas sobre las paredes, como si la propia oscuridad fuera cómplice del monstruo. El llanto de los niños se confundía con rugidos y lamentos desgarradores, hasta que finalmente nada quedó más que el ulular del viento atravesando las callejuelas. Y en la penumbra, la figura lupina avanzó sin prisa, dejando marcas profundas en cada pared, en cada alma que temblaba agazapada. No había escapatoria, pues los caminos hacia otras aldeas estaban bloqueados por la selva indescifrable, llena de sonidos que parecían imitar los gruñidos de la bestia. En medio de una calleja estrecha, Usuri intentó contener a la criatura con un círculo de ceniza y hierbas que ardían con un tono verdoso. Su rostro mostraba un coraje admirable, pero en sus ojos se reflejaba una amplia preocupación. La bestia la observó con un brillo malévolo en la mirada, y durante un instante, un silencio tenso reinó alrededor. Entonces se lanzó contra la sanadora con la fuerza de un huracán. El bastón de Usuri se partió al intentar protegerse, y la ceniza se dispersó en el aire como un polvo inútil. Un grito se ahogó en la noche, y la bestia siguió su camino, devorando toda esperanza de salvación. Muchos corrieron hacia la espesura, preferían la lotería mortal de la selva antes de enfrentar directamente al hombre lobo. Sin embargo, los aullidos resonaban también entre los árboles, y más de uno fue atrapado entre los matorrales. Las pocas casas que quedaban en pie se llenaron de personas que rezaban sin emitir sonido, para no llamar la atención del depredador. Aferrados a sus familias, con el corazón desbocado, esperaban un amanecer que se veía lejano. Un susurro que provenía del techo sacudía las vigas cada tanto, sacando a la luz la pesadilla de saberse rodeados por algo invencible. Los minutos se hicieron eternos, y algunos comenzaron a creer que morirían de terror antes de caer en las garras de la criatura. Sin embargo, la noche seguía su curso implacable, y la bestia se movía con total libertad. Nadie se salvaba de su presencia, ni el más devoto ni el más escéptico. Y así, en medio de esta atmósfera de angustia incesante, el hombre lobo de Burundi, recorría cada rincón de la aldea, dejando la huella de su poder descontrolado. No hubo salida ni milagro esta vez. El sol tardó en despuntar, y ni siquiera el brillo matinal otorgó calma. Cuando algunos pocos se atrevieron a cruzar el umbral de sus chozas, descubrieron una devastación que helaba la sangre. Restos de destrucción y rastros ominosos. Puertas rotas, enseres destrozados y rastros de la bestia en paredes y suelos. La mirada de quienes sobrevivieron estaba nublada por la pérdida y la certeza de que la pesadilla no se había terminado. Las sombras aún ocultaban su silueta, y su rugido podría volver a surgir cualquier noche, cuando la luna faltara en el firmamento y su hambre reclamara nuevas víctimas. En las aldeas de Burundi ya no existe la tranquilidad nocturna, pues esas tierras llevan la marca imborrable de la presencia de la bestia. Y cada vez que se escuchan pisadas en la oscuridad, el terror vuelve a apoderarse de los corazones, recordándoles que esa criatura no descansa, no tiene misericordia y no pretende detener su cacería. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias.
Gracias.